¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todos y a todos a esta charla con egresados titulada Tránsitos disciplinarios y nuevos campos laborales. Mi nombre es Jimena Lugón, soy gestora de procesos académicos de la Facultad de Ciencias Sociales. Les agradecemos mucho su participación en esta actividad, que es una de varias que estamos organizando en el marco de esta iniciativa que hemos lanzado en la facultad, que se llama Somos Egresadas, Somos Egresados Sociales. Esta iniciativa surge impulsada por nuestro decano, Carlos Eduardo Aramburú, buscando fortalecer los vínculos con nuestros y nuestras egresadas de las distintas especialidades de la facultad. Hemos trabajado este año algunas cosas bien puntuales que quería comentar brevemente. Hemos generado una base de datos para saber quiénes, dónde están nuestros egresados, ¿no? Y para saber qué información tenemos en la universidad. Hemos elaborado una encuesta para también recoger, actualizar la base de datos y recoger intereses de vinculación con la facultad de nuestros y nuestras egresadas, y tenemos una cuenta de correo específicamente eh, diseñada para contactarnos, comunicarnos con esta parte de la comunidad y poder difundir convocatorias, actividades y recibir también intereses, ¿no? Y está muy activa y está creciendo, ¿no? Entonces, en ese marco hemos organizado esta charla, ¿no? Que se suma a las charlas que ya organizan algunas especialidades, todas las especialidades de nuestra facultad, con egresados y egresadas para conocer un poco su experiencia, su inserción en el mercado laboral, perspectivas, ¿no? Y aquí lo que queremos más bien es tener la mirada general de la facultad de las distintas especialidades, y por eso hemos convocado a 3 egresadas y egresados de distintas especialidades que tienen trayectorias que atraviesan distintos campos profesionales. Ahora, cuando los presente a cada uno y cada una de ellas, se verá con más claridad, ¿no? Pero aquí con esta actividad lo que buscamos es sumar a esta discusión respecto a las posibilidades profesionales que se ofrecen a nuestras y nuestros egresados, ¿no? Que estas oportunidades no se restringen a las carreras necesariamente definidas previamente, ¿no? Y más bien se enmarcan en un contexto laboral que demanda cada vez mayor interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, esta charla tiene la siguiente estructura: cada ponente va a tener unos 15 minutos, un poco menos, un poco más, para compartir su experiencia en estos tránsitos, ¿no? Y luego recoger algunas preguntas de las personas participantes, tanto en el Zoom como por Facebook, ¿no? Aprovecho para recordar que todas las personas conectadas vía Zoom van a recibir una libretita de la facultad, pueden pasar a recogerla en mesa de partes, y al final se hará adicionalmente a este regalo un sorteo entre los y las participantes de otros souvenirs. Sin más, entonces paso a presentar a la primera ponente. Carolina Ferrari es antropóloga, egresada de antropología, es vicepresidenta de banca de personas del Banco Pichincha, cuenta con un máster en Social Policy and Development del London School of Economics y un MBA en Duke University. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero, creando e implementando estrategias de marketing, comerciales y de innovación. Trabajó en el BCP en gerencias de productos y segmentos de la banca de personas. Junto a un equipo multidisciplinario de 750 personas, se encarga actualmente de hacer realidad la propuesta de valor para 450.000 clientes a nivel nacional. Además, es mamá de 2 niños, le encanta viajar, leer y practicar yoga. Muchas gracias, Carolina, te doy el pase. Gracias, Jimena. Hola a todos. Espero que lo que les cuente les sea interesante y no aburrido. Y cualquier cosa, desde ya saben las preguntas después, o inclusive contactándome por LinkedIn o cualquier red social, bienvenida a compartir y ayudarlos. Me parece súper esta iniciativa. Cuando yo estudié en la universidad hace mil millones de años, creo que me hubiera encantado escuchar un poco más a egresados y ver qué cosas habían hecho ellos, ¿no? En el mercado laboral, que me acuerdo cuando me iba a graduar era como un monstruo, ¿no? Mercado laboral, y no entendía nada. Entonces ya, les cuento un poco.
yo me gradué en el 2004 de antropología, sin tener una clara idea de qué cosa quería hacer, ¿no? Yo estaba feliz de haber estudiado antropología, me encantó y lo volvería a hacer, pero no tenía muy claro qué podía hacer yo con antropología, ¿no? De hecho, ya tenía amigos que habían estado practicando en institutos de investigación o en el Estado. De hecho, yo misma había practicado en institutos de investigación con Carlos Eduardo Aramburu, por ejemplo, en el CIES, ¿no? Pero no sé, como que andaba así medio perdida y inclusive apenas llegué de hacer mi trabajo de campo, yo me fui a Piura, a Narihualá. Dije, no, yo tengo que echarme a explorar a ver qué hay y no, y postular. Y me acuerdo que empecé a tocar la puerta a organizaciones y a personas que conocía, ¿no? Y me encontré con Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, que fue mi primera chamba, ni bien salí de la Católica, y ahí de frente me puse a hacer algo que no tenía nada que ver con antropología. No tenía nada que ver con antropología, pero en realidad tenía mucho que ver. Me puse a ver investigación de mercados, ¿no? ¿Y por qué tenía mucho que ver? Porque utilizaba gran parte de las herramientas que yo había aprendido en la universidad, ¿no? Entrevistas, focus, etnografías y demás. Y bueno, empecé mi vida laboral en Ipsos haciendo encuestas eh, para clientes, ¿no? Y descubrí este mundo comercial, perdón que hay una, estoy en Paracas, en el CADE, y hay una mosca a mi alrededor, ya. Empecé a conocer este mundo comercial que yo no había conocido en antropología, y nada, y a conocer clientes e industrias ¿no? que eran nuevas para mí, ¿no? Como bancos, como empresas de consumo masivo, inclusive también instituciones como ¿no? del Estado o periódicos, en fin. Y ahí estaba yo, una antropóloga en un mundo no muy conocido por la antropología. De hecho, la gran mayoría de mis compañeros eran psicólogos y sociólogos. Y de pronto me encuentro con, ya, ok, ¿no? No estoy haciendo antropología, tampoco es que esté haciendo lo que yo creo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Qué hago ahora? ¿No? Ya estoy acá embarcada, tenía más o menos 3 años trabajando y quería tener como le llaman, roadmap, ¿no? O sea, un camino de trabajo hacia adelante. Entonces otra vez volví a conversar con diferentes personas, tocar la puerta a diferentes instituciones para ver nuevamente qué había en el mercado y qué podía yo hacer, qué podía yo ofrecer. Y me encontré en ese momento con un mercado laboral mucho más enfocado, o sea, había buscado algo mucho más enfocado en la empresa privada, que me miraba a mí como antropóloga como con recelo, ¿no? Y me decía, pero ya, tú sabes hacer costos y entiendes ¿no? Cómo hacer proyectos y sabes finanzas, y yo, wow, ¿no? Y por algún motivo me metían o me encajonaban mucho en investigación de mercados, experiencia del consumidor y demás, que no es que no me gustara, pero no me gustaba la sensación de estar encajonada. Yo quería como tener un panorama grande y amplio, ¿no? Inclusive me acuerdo haber hablado con Carlos Eduardo Aramburu y me dijo, ándate a hacer una maestría, ¿no? Entonces, con mi mochila de antropología me fui a buscar una maestría, que confieso yo, cuando busqué maestrías, lo primero que hice fue buscar Google y poner maestría. Y ahí, por primera vez, entendí lo que era un Master in Science, Master in Arts, PhD, ¿no? Y como que las diferencias entre todas estas cosas, entre todas estas carreras, no, estudios, ¿no?
Y después de mucho buscar, no me pude decidir y se me ocurrió hacer dos maestrías, ¿no? Fiel a mi corazoncito antropológico, me fui al London School of Economics a estudiar una maestría en políticas sociales y desarrollo. Y descubrí un mundo mucho más, ¿cómo llamarlo? Mucho más ejecutor de la antropología, ¿no? Descubrí una antropología de implementación de políticas sociales, ¿no? En donde lo importante no era solo el cuestionamiento sobre si era mejor priorizar la salud versus la educación, sino cómo se implementaba una política de educación, cuáles eran los indicadores de éxito, ¿no? Cómo era importante tener un grupo piloto y un grupo control, cómo conseguir inversionistas, no inversionistas, sino como partnerships, ¿no? Con organizaciones internacionales. O sea, descubrí un mundo de la antropología nuevo, increíble, que realmente me generó muchísima ilusión. Y luego entré a hacer un Master in Business Administration o MBA con toda la gana de empezar a trabajar en microfinanzas. Y yo creo que en ese momento hubo como un antes y un después en mi vida profesional. Ya estudiando el MBA y practicando en empresas de microfinanzas. Me tocó practicar en Grameen Bank, que es medio famoso, y en una empresa de microfinanzas de la zona en donde yo estaba en Duke University. Descubrí todo un mundo de banca, llamémosle, de microfinanza, banca personal, etcétera, increíble. Y con el MBA descubrí un montón de recursos más. Y acá, extraño a lo que hubiera pensado como antropóloga entrando a un MBA, yo pensé, voy a, voy a estar como, ¿cómo decirlo? Voy a estar como atrás en la carrera porque yo no sé lo que un montón de mis compañeros que eran administradores y financistas y, ¿no? Ingenieros industriales y demás, yo no sé todo lo que ellos saben. Entonces yo pensaba, voy a tener que esforzarme más para poder alcanzarlos, ¿no? Y competir con ellos. Y me encontré con que muy por el contrario, yo tenía esta mochila de antropología que nadie más tenía, ¿no? Esta visión de las cosas, estas herramientas, inclusive esta forma de agarrar un problema y partirlo eh, no sé, cómo dar soluciones y demás, que nadie más tenía. Todos los demás eran los clásicos administradores, financieros y demás. Entonces, cuando me gradué del MBA, me pareció bacán que yo me sentí como, como si tuviera más que ofrecer al famoso mercado laboral que el resto de mis compañeros, porque no solamente había hecho un MBA y me había especializado en finanzas corporativas y, ¿no? y sabía mucho de contabilidad y demás, sino que también tenía estos soft skills llamados antropología, ¿no? Que de hecho coincidió cuando yo me gradué del MBA en el 2011 con esta nueva tendencia que hoy en día ya no es tendencia, es más como lo común, que se llama innovación, human-centered design, customer experience, UX y demás, que claro, para mis amigos administradores y financistas que no lo llegaron a entender muy bien en la maestría, de pronto yo sí lo sabía, porque muchas de las herramientas que se enseñaban yo las tenía de antropología, ¿no? Y cuando volví al Perú, a tocar la puerta, como cualquier egresado de una maestría a diferentes instituciones para conseguir trabajo, me fue mucho mejor de lo que yo me imaginé, ¿no? Y tuve la suerte de poder escoger, literal. Me acuerdo que me regresé a mi último semestre con
4 propuestas increíbles, ¿no? Y pude escoger, y dije, ya, quiero este banco y voy a ver este trabajo. Y me pasé a lo que mis amigos de antropología llamaban el lado oscuro del mercado laboral, y me pasé a un cochino banco, ¿no? Este, pero de ahí a hoy ha sido una experiencia súper enriquecedora en todo sentido, ¿no? Desde romper el mito de que los bancos son cochinos, visto desde adentro, les juro que nos sacamos la mugre por contribuir con las personas y el desarrollo de las personas, eh, siempre, a pesar de que parezca lo contrario. Descubrí que como antropóloga, inclusive en una mesa rodeada de puro hombre financiero o administrador, tenía muchísimo que aportar, y que nadie, o sea, ¿no? Literal, llegaba a un punto en el que nadie me refutaba porque yo tenía las dos, ¿no? El mundo del MBA y el mundo de antropología. Y descubrí que hay, ¿no? Que en el mercado laboral hay un montón de cosas increíbles que se pueden hacer, ¿no? O sea, creo que a veces nos encasillamos y pensamos que solamente podemos hacer un tipo de trabajo, y nos olvidamos que las universidades en realidad lo que te dan son herramientas. Por eso siempre uso la metáfora de la mochila, ¿no? Uno llena la mochila con un montón de herramientas que no necesariamente son un curso, que pueden ser inclusive saber trabajar en equipo, ¿no? Manejar situaciones difíciles, de estrés, o todos estos soft skills, ¿no? No solamente el conocimiento técnico que te da una universidad, sino el conocimiento o las experiencias que ganas, ¿no? Y estoy entonces en bancos hace, no quiero ni decir, 11 años casi, y muy contenta, o sea, muy contenta, y he tenido la suerte de encontrarme en bancos con poquitos, pero algunos antropólogos y sociólogos, y ha sido bien bacán, ¿no? Y confirmo que lo que podemos aportar es increíble. Y, y ya, creo que me pasé los 12 minutos, ya ni sé. Ah, no, me quedan aproximadamente 3 minutos. Pero ya, este, eso por ahora, y cualquier cosa en las preguntitas. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante esto que dices de la mochila, ¿no? Y cómo es una mochila que nadie más tiene, como en estos tránsitos, justamente la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? De pensar un poco fuera de la caja o qué se aporta trayendo estos elementos de las otras disciplinas, ¿no? Cómo suma eso, ¿no? Muchas gracias. Seguimos ahora con Miguel. Miguel Prialé es egresado de Economía, es economista. Tiene cerca de 23 años de experiencia en evaluación económica, preparación y seguimiento de políticas públicas y proyectos de inversión. Es especialista en gestión pública, seguimiento y control de calidad del gasto, evaluación social y privada de proyectos, preparación de proyectos APPs y reformas institucionales del Estado. Ha ocupado cargos de alta dirección de la Administración Pública del Perú en el MEF, el MINAGRI, la Municipalidad de Lima, y ha asistido a entidades nacionales, gobiernos regionales y locales. Es consultor para el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento, CAF. Licenciado en Economía por la Universidad Católica, tiene estudios de posgrado en Administración Pública, como diplomado de la Escuela Nacional de Administración en Francia, ENA, un máster en Economía Aplicada, Convención en Relaciones Económicas Internacionales en Sciences Po París, y es actualmente profesor contratado en la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Gracias, Miguel, te doy el pase. No se te escucha, perdón, Miguel. Está desactivado tú, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a la facultad por esta invitación. La verdad que muy motivado por compartir con ustedes el camino que ahora que lo lee Jimena, pues siento que ha sido un camino largo, y que ha tenido también digamos, sus diferentes motivaciones.
No todo ha sido pues lineal, ¿no? Como pareciera cuando uno lee las referencias en un LinkedIn o en un currículum. La verdad, la vida profesional pues ha tenido diferentes capítulos que espero poder ahora resumir para motivar aún más el interés que ustedes tienen de cara a la era post-universidad, ¿no? Que es siempre un, un mundo un poco difuso, un poco oscuro, un poco incierto, y sin embargo, bueno, todos tenemos que pasar por ellos, ¿no? Yo estudié economía, sí, por, porque me gustaban los números y al mismo tiempo me gustaba la historia. Entonces, preguntando, me dijeron, mira, estudia economía porque ahí vas a poder encontrar una carrera que vas a ver las dos cosas que te gustan, pero pude perfectamente, habiendo seguido cualquier ciencia social, ¿no? Sociología, antropología, la misma psicología, ahora la ciencia política, finalmente acabé en economía, ¿no? Debo decir además que cuando estudié la carrera de economía no tuve en la universidad, ¿no? A pesar de los excelentes profesores que tuve, no es que haya encontrado pues una pasión gigante, ¿no? En esta carrera, ¿no? Me gustaba, la disfruté, tuve en la universidad una vida bastante feliz. La verdad que la Católica y las facultades sociales pues es un espacio que te ofrece mil y un satisfacciones en las aulas y fuera de las aulas. Entonces tuve una vida muy feliz en la facultad, en lo académico, en lo gremial, en lo personal, en fin, ¿no? Eh, pero claro, igual que Carolina, acabé y ahora, ¿qué viene, no? Y yo la verdad en la universidad no practiqué, no me preocupé mucho por entrar en el mercado laboral sin haber egresado. Y ya cuando me tocó pues enfrentarlo, tuve una experiencia que a mí me ha sido muy formativa, muy formativa. Yo creo que no sería el economista que soy ahora si es que no hubiera tenido esta experiencia. Y es que cuando yo salí, claro, me cacholeaba con, digamos, con diferentes ingresos, con consultorías, trabajos de investigación, pero mi trabajo, digamos, formal estuvo en una organización no gubernamental donde estuve por 4 años trabajando en la periferia de Lima, ¿no? Trabajábamos con comedores populares en esa época y con las organizaciones del vaso de leche. Y ahí conocí cómo es el mundo, ¿no? Salí del campus universitario, muy intenso esa vida, sí, hay que decirlo. Salí de mi vida social y mi círculo de amigos y conocí el mundo tal cual era, ¿no? Y créame que fue una experiencia súper formativa, ¿no? Supuestamente yo ayudaba a las señoras en la organización de sus contabilidades, en la administración de sus organizaciones, pero la verdad es que ellas me enseñaron muchísimo más de lo que yo le pude haber enseñado. En paralelo, siempre estuve en contacto porque, bueno, la red de amistades y la red de colegas era la universidad. Yo siempre estuve en contacto, pues, haciendo consultorías por aquí, consultorías por allá. Y, digamos, creo que fue a la edad de los 26 años, más o menos, un amigo me dice, mira, hay una plaza en el Ministerio de Economía, en el área de inversiones, ¿no? Que era un área, digamos, que yo no había incursionado. Simplemente se abrió una convocatoria, se necesitaban asistentes jóvenes, postulé y entré a trabajar, ¿no? Y ese fue otro punto de inflexión, ¿no? Porque, claro, entrar a trabajar en el Ministerio de Economía, yo la verdad fue una experiencia completamente nueva. Estuve ahí 2 años.
y aprendí de gestión pública, aprendí de proyectos de inversión pública, tuve un maestro que tuve la suerte de tenerlo al costado en el escritorio con mucha paciencia, el señor Armando Tealdo, que me enseñó, ¿no? Con mucha matemática, además, cómo se evaluaban los proyectos. Ha sido mi amauta, digamos, además de mis colegas que estaban ahí. Y ahí me metí en la gestión pública, ¿no? Me metí en la gestión pública, me gustó, me apasionó, viajé mucho por el Perú, mucho viajé por el trabajo, tuve esa suerte, que es algo que yo les recomiendo a ustedes, muchachos, el Perú no solamente hay que quererlo, sino hay que conocerlo. Esa frase me la dijeron hace mucho tiempo y la repito siempre, y tuve mucha suerte, ¿no? Viajaba, pero viajaba no 2 días, ¿no? Sino como, claro, como todo joven que le gusta viajar, ¿te puedes quedar 15 días? Me quedaba 15 días, ¿no? Ahí donde el diablo perdía el poncho a levantar información, a hacer encuestas, a entrevistar a funcionarios, a entrevistar a usuarios, a beneficiarios. Entonces, mucho trabajo de campo y eso fue también muy, muy formativo, ¿no? Como ya había hecho trabajo de campo en las zonas urbanas, digamos que ya sabía pues un poco cómo es caminar bastante y hablar con personas que están fuera de tu círculo. Pero claro, viajar al campo era diferente y aprendí bastante, ¿no? Eso fue una experiencia que también tuve la suerte de tenerla. Siguiente punto de inflexión, y esto fue ya una motivación que yo tenía desde la universidad, pues yo quería estudiar en el extranjero, ya con 28 años más o menos, comienzo a indagar, y igual que Carolina, bueno, yo soy un poquito antes, no había Google, yo fui en esos momentos pues la universidad y tenía pues su biblioteca y tú podías entrar ahí a averiguar, ¿no? Diferentes programas en el extranjero. Y también fui a la Alianza Francesa porque por formación básica manejaba el idioma y postulé a Europa, ¿no? Pero yo quería estudiar economía, ¿no? Yo quería completar mi carrera de economía y ustedes dirán, pero Miguel, tú nos dijiste al inicio que no es que hayas tenido una gran pasión. No, efectivamente, no tuve una gran pasión. Terminé la universidad, digamos, porque había que terminarla, les soy franco, pero el trabajo de campo y mis colegas que tuve en el Ministerio de Economía y Finanzas me volvieron a despertar ese interés en la academia y en la investigación y completé mi carrera de economía en Francia luego de haber postulado a varias universidades y sin la menor idea de cómo lo iba a financiar, ¿no? De hecho, yo recibí la noticia de haber sido aceptada justamente en la escuela que a mí me interesaba más, porque postulé también a otras en Holanda y en la London School en Inglaterra, pero la que más me interesaba era la que estaba en Francia, en París. Me aceptaron, entonces yo feliz, pero claro, no tenía ni un centavo, tenía ni un centavo. Me fui con un pasaje one way y a buscar el destino, pero tanta era mi motivación que bueno, me fui y dije, bueno, ya veré cómo me lo hago. Felizmente tenía un amigo que me recibió allá y me dijo, mira, quédate y cuando ya te estabilices, te ayudamos, ¿no? Y allá, felizmente, encontré facilidades, me dieron una beca, modesta, pero para mí era un montón de plata, la verdad. Con eso, más que suficiente. Y eh, completé, debo decirlo, digamos, esa formación que yo sentía que en el pregrado no la había completado bien. La maestría sí quemé pestañas, ¿no? Lloré sin lágrimas, pero lloré para acabar mi tesis, eran súper exigentes, con una pues, econometría que yo en mi vida había visto, en fin, pasé, ¿no? Y pasé bien, así que me dio una satisfacción muy grande. Regresé al Perú siempre queriendo estar en la gestión pública. Yo he tenido pues una motivación por lo público, por lo que es el desarrollo, por la experiencia profesional que le conté con las señoras de los comedores populares y el vaso de leche, digamos esta bandera
de la igualdad y de la justicia que te enseñan pues en el pensamiento económico y en las clases de desarrollo, yo la tenía bien en las penas, muy motivado por eso, y en mi formación económica que tuve en la maestría también lo amplié además a una visión pues ya de mundo, ¿no? Porque ya sales pues de tu de espacio de país, y en Europa pues tienes una visión completa ya del mundo, ¿no? Y además era una economía, era una formación de economía con mención en relaciones internacionales, entonces la verdad que es otra mirada de las cosas que yo, punto gran inflexión, regresé al Perú con toditas las ganas pues de seguir trabajando en los temas de la gestión pública, pero con esta nueva mirada, ¿no? Tuve suerte. La verdad que siempre voy a estar agradecido por esta suerte que me ha atacado y que la aproveché, ¿no? O sea, digamos, esa suerte tuve la suerte de tener amigos y de tener apoyo que me permitió aprovecharla, ¿no? Regresé a trabajar al Ministerio de Agricultura y otra vez mucho trabajo de campo, ¿no? Eh, ya estaba pues ya había entrado a la base 3, pero me encantaba viajar y viajé muchísimo por el trabajo de inversión pública, y ahí conocí más el Perú de lo que ya lo había conocido cuando estaba en el MEF, porque viajé muchísimo más, mucho más. Eh, pero cuando estuve en París la primera vez, había escuchado de la Escuela Nacional de Administración, y ahí viene otro punto de inflexión. Estoy lleno de puntos de inflexión ahí, no sé si siempre para arriba o para abajo. Y es que, claro, ya cuando estás allá, te empiezan pues las ambiciones en tu formación, y la Escuela de Administración, pues para los que no la conocen, Elena, pues ahora le han cambiado de nombre. El presidente Macron le ha dado otro énfasis a esa gran escuela, donde se escuelan los grandes funcionarios, ¿no? Así la creme de la creme en la administración pública francesa se forma en esta escuela, y yo quería estar ahí. Yo postulé. Después de acabar mi primera maestría quise quedarme, pero no pude entrar. No me aceptaron, ¿no? Pero me quedé con la espina y volví a postular después de mis 2 años en el Ministerio de Agricultura, y me aceptaron, ¿no? Terminé bien, y regresé otra vez recargado. Volví al Ministerio de Economía y Finanzas 4 años más, hice carrera ahí un poco más larga, 4 o 5 años. Me tocó estar en la dirección del Sistema Nacional de Inversión Pública como director general. Yo creo que la experiencia más linda que he tenido en el Estado. Yo le tengo un enorme cariño al MEF, y a todo el respeto a esa tecnocracia que le da equilibrio a las políticas económicas, eh, y por eso es que sigo en contacto con ellos, y ojalá que se mantenga la buena relación. Es un gran buque para aprender y para formarse profesionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Salí, y por razones personales me fui a Inglaterra, regresé, algunos estudios por aquí y por allá, regresé y entré, y con esto ya voy terminando la fase final. Entré a una aventura eh, que también debe haber sido una de las experiencias más intensas que he tenido en la Municipalidad de Lima, ¿no? Y aquí retomo un sombrero que siempre he tenido desde la universidad. Yo he tenido una participación política, gremial, desde chiquito, desde cachimbo, ¿no? En el centro de estudiantes, en la federación de estudiantes, y después he participado en 4 elecciones nacionales: la del 95, la del 2000, la del 2001, la del 2006, y en 2 campañas municipales. Entonces, mi sombrero, digamos, mi sombrero, digamos, como ciudadano, ha tenido participación política muy activa. Ya estoy retirado, pero durante muchos años estuve ahí, y la organización política en la que participé ganó las elecciones, y me involucré, ¿no? En el primer año participando en la gestión municipal, súper intenso, muy formativo,
muy formativo. Mucho más frustraciones que alegrías, pero lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer porque se necesita hacerlo. La gestión pública es un área, pues, pues un deporte donde vas a fallar muchísimo, 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 ¿no? Vas a intentar miles de veces y te vas a frustrar, y sin embargo, después de 99 veces que has fallado, metes un gol, y ese gol vale por todos los 99 que fallaste y por los 99 que vas a fallar después, ¿no? Entonces, yo siempre voy a motivar a los jóvenes profesionales a que hagan su servicio militar en la gestión pública, porque eso no lo vas a ver en otro lado. Aunque también es cierto, y eso también lo remarco, ¿no? No sientan que el Estado tiene el patrimonio y la exclusividad para servir al país. No, no es así. Yo ahora estoy en el sector privado, hace 10 años que estoy en el sector privado, casi no tengo relación con el Estado profesional, pero sigo aportando a mi país, ¿no? Y eso es algo que cada uno de ustedes puede hacerlo dependiendo de dónde le toque. Pero igual, si me preguntan, ¿vale la pena entrar a la gestión pública? Yo les digo que sí, ¿no? Yo les digo que sí, siempre hay recomendaciones donde es mejor que en otros lados, pero háganlo, ¿no? Háganlo si es que tienen esa expectativa y esa motivación, porque eso es una experiencia que nunca la vas a olvidar. Pero si escogen el lado privado, donde ahora yo estoy, ¿no? Yo estoy ahora en una empresa privada y trabajo con privados, mis clientes son privados, están los bancos, eh, están empresas que no tienen nada que ver con el Estado, y sin embargo siento que hay mucho en el sector privado que hace muchísimo por su país. Así que si hay esta motivación, ¿no? Por ayudar a que nuestro país sea un lugar mejor para vivir, créanme que el Estado es un espacio, por supuesto que sí, pero también el sector privado, ¿no? También el sector privado. Ahora yo estoy ahí, en el sector privado, como les digo, hace 10 años, siempre en mis temas de economía, con algunos años más intensos que otros, y ahora con un poco más de intensidad en la docencia, porque me gusta mucho enseñar, ¿no? Y por eso es que trato de compartir mis alegrías y también pues mis frustraciones, pero para motivarlos a aquellos que quieran seguir la carrera de economía, ¿no? Cierro diciendo que economía, y lo digo porque interactúo con muchos economistas, pero también con muchísimos no economistas. Entonces la economía te permite desenvolverte en diferentes espacios, ¿no? Por una formación que te dan, debería, digamos, darte las facilidades para poder estar en diferentes mesas de trabajo y entender, y ahí está el desafío del economista, entender los enfoques que tienen las otras disciplinas, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, pero creo que la economía te debería ayudar con eso. Voy a cortar aquí porque creo que ya me excedí de los tiempos, pero hay creo todavía unos minutitos para las preguntas que ustedes tengan. Gracias muchachos, gracias a todos otra vez, gracias a los colegas que nos acompañan en la mesa. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante también lo que comentas, ¿no? Esa experiencia de salir al campo, lo que te da de la vida real, ¿no? Fuera de las aulas, que es con lo que muchos recién egresados se encuentran, ¿no? Y además, esto que comentas de cómo aportar, no solo desde el Estado, que es súper importante, yo también es algo que reafirmo, ¿no? En las clases y en la facultad, sino desde donde cada quien esté, ¿no? Tal vez al final, Carolina, también nos puedes comentar sobre lo que comentan en la CADE, ya que estás ahí, que es un espacio también súper interesante de cómo las empresas ven y comentan, ¿no? Creo que ahora el tema de este año, de esta vez, es emergencia, ¿no? El país en emergencia, algo así creo que era. Súper, muchas gracias. Seguimos ahora con Alejandra Pérez. Alejandra es socióloga, egresada de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en 2015. En el 2016 decidió tomar un año sabático para terminar su tesis de licenciatura y dedicar su tiempo a actividades extracurriculares, como ser voluntaria a tiempo completo en el Santuario Histórico de Machu Picchu.
Posteriormente inició su trayectoria profesional en investigación, desarrollo e innovación, desempeñándose como consultora y analista de innovación en el sector privado. En 2019 ingresó al Ministerio de Educación, donde trabajó como Senior UX Researcher y líder de proyectos de gestión escolar. Después de 2 años en el Minedu, viajó a Los Ángeles, California, para iniciar su MBA en UCLA Anderson School of Management. Y en el verano del 2022 se desempeñó como interna MBA en Apple. Y entonces ahora nos puedes compartir tu experiencia, súper interesante también. Gracias, Alejandra, porque además eso es algo que ha surgido a partir de la iniciativa de egresados sociales y estos correos, estos nuevos contactos. Ella también propuso, ¿no?, tener un espacio de discusión que me parece súper interesante poder ser un canal, ¿no?, de ida y vuelta de estas iniciativas y experiencias. Gracias, Alejandra. Tienes el pase. Gracias, Jimena, y gracias a todos, todas y todos los que están acá presentes. Sí, como Jimena mencionó, yo me gradué de sociología en el 2015, y yo estudié sociología porque me gustaba como los temas que podía aprender en sociología. Yo sabía que digamos como que la carrera que iba a tener como socióloga probablemente iba a ser academia o investigación o sector público, y yo no tenía ningún interés especial en hacer ninguna de esas cosas, pero me gustaba lo que estaba aprendiendo, o lo que iba a aprender como socióloga. Entonces, ya como a todo esto yo comencé a trabajar en letras o como entre letras y facultad, porque a mí me gustaba la tecnología. Entonces comencé a trabajar como community manager para un par de tiendas de carros, solo porque quería un ingreso y porque me gustaban las redes sociales y tecnología. Entonces yo comencé a trabajar en eso. Entré a facultad sabiendo que las carreras esperadas para egresados de sociología no eran necesariamente lo que me interesaba, pero me interesaba lo que estaba aprendiendo. Y comencé a practicar en el CISEPA, como manejando las redes sociales. Y después de eso, dado que ya tenía como dos chambas en mi CV en temas de redes sociales, también trabajé para el grupo Apoyo, en Apoyo Comunicaciones, que era básicamente relaciones públicas, como practicante. Y uno de los clientes del grupo de Apoyo Comunicaciones era el MBA Tour, que es como un tour de universidades que se pasea por el mundo, hablando del programa y como acercándose a potenciales aplicantes. Entonces, digamos que quien se encargaba de las comunicaciones para Perú era Apoyo Comunicaciones, y yo era practicante ahí, así que nos mandaron un correo diciendo como que vayan a ver cómo es. El MBA Tour estaba pasando, creo que en el Swiss Hotel, y nuestra oficina estaba ahí nomás. Entonces era como que si quieren ir un viernes, pueden salir antes y vayan. Entonces yo fui, y eso fue como 2014, 2015, creo. Y yo fui y nadie me miraba, o sea, nadie le interesaba hablar conmigo cuando se enteraban de que yo era como senior, o sea, estaba como en mi último año de universidad, porque era como, estás muy joven, no te vamos o sea, como que espérate 3 años para postular, pero yo sabía que como no me interesaba particularmente las carreras esperadas de sociología, el MBA tenía como sentido para mí. Pero bueno, eso fue como 2014, 2015, pero yo sabía que el MBA era como una opción. Y mi papá había hecho su MBA en Centrum. Entonces yo sabía que el MBA existía y que era una opción para mí si quería trabajar en el sector privado. Y ya cuando me gradué, yo recibí este fondo, el PADET, que es como un fondo para hacer tu tesis, que te la financia la Católica o te dan como un bono. Entonces, digamos que tenía los fondos para no trabajar y dedicarme solamente a hacer mi tesis. Y ya como yo había estado interesada en un MBA, yo vi que muchas universidades pedían actividades extracurriculares. Así que dije, voy a hacer como algo
algún voluntariado, voy a ver qué hago con mi tiempo porque tengo este fondo para hacer mi tesis, no necesito trabajar por unos cuantos meses. Entonces, entre agosto y diciembre del 2016 yo fui voluntaria a tiempo completo en el Santuario Histórico en Machu Picchu. Básicamente, justo porque era socióloga, me metieron a el último pueblo habitado del Camino Inca. Entonces yo estaba como en medio del Camino Inca a 8 horas de camino. O sea, la única forma de salir donde yo estaba viviendo por 4 meses era caminando entre 4 y 7 horas. Si es que caminabas 4, tenías que tomar un tren. No había señal, no había internet para nada y había señal telefónica si caminabas por el cerro hasta la punta del cerro y veías cómo te parabas para hacer una llamada telefónica. O luego descubrí que había como otro punto, pero era como súper complicado, estaba completamente desconectada. Y entre ese tiempo que estuve ahí, yo sustenté mi tesis. Fue como que 3 de noviembre que sustenté mi tesis y eh, un mes después terminó mi voluntariado. Y terminé el voluntariado y dije, ok, ahora tengo que trabajar porque ya me gasté mi fondo, ya sustenté mi tesis, de hecho mi asesora fue Silvana Vargas, que es lo máximo. Ella, de hecho, es la primera persona de la que escuché esto de la mochila de herramientas, fue ella. Ella fue mi asesora, sustenté mi tesis, me licencié y luego necesitaba buscar un trabajo y yo sabía desde hace años que las opciones clásicas para sociólogos no eran como lo que me llamaba necesariamente. Y me pusieron en contacto con una chica que estaba iniciando como una empresa de innovación, una consultora de innovación, y estaba buscando consultores eh, que básicamente lo que iban a hacer era hacer un poco de investigación y poner y armar proyectos de investigación, desarrollo e innovación para empresas privadas. Entonces era un poquito de investigación, que es algo que yo sabía, y era un poquito de tecnología, que era lo que a mí me interesaba. Entonces dije, ok, comencé a trabajar ahí, y después de como 1 año y medio, me parece, ella decidió cerrar la empresa porque le habían ofrecido una mejor chamba en su anterior empresa. Entonces de nuevo tenía que buscar trabajo y de nuevo yo decía, ok, no voy a hacer estas cosas típicas de ser jefe de práctica y luego ser profesor, o sea, como pasar a academia, que me parece que es algo súper valioso y ahora soy jefe de práctica, pero en ese entonces era como que, ok, yo no quiero trabajar en academia por siempre, el sector público como que no sé, y investigación como que me gustó, pero no sé si podría hacer eso todo, como que todo el tiempo. Entonces, teniendo innovación en un lugar en mi CV, que era mi última experiencia consultora de innovación, comencé a buscar chamba en empresas privadas que buscaran gente para su como que equipo de innovación. Y ya en ese entonces las empresas les interesaba tener gente de ciencias sociales, pero la impresión que a mí me dio en ese entonces, que fue hace muchísimos años, es que las empresas querían gente de ciencias sociales o como que filósofos, así un poco como para tenerlos ahí y decir, ay, sí, tenemos un sociólogo en el equipo, tenemos una antropóloga, tenemos un filósofo. Em, y no me gustaba tanto esa idea. Em, y encontré una chamba en un banco de microfinanzas justo, en donde me contrataron para ser analista de innovación. Y cuando llegué al equipo, me di cuenta, además yo como había sido consultora, sorry si estoy dando muchas vueltas, pero cuando yo había sido consultora de innovación, comencé a participar un montón en comunidades de innovación. Entonces, era miembro de Más Mujeres en UX. Entonces, entendí algunos términos relacionados a innovación. Y ya cuando llegué a ser analista de innovación, el equipo utilizaba Scrum. Entonces, yo comencé a practicar un montón de cosas de las cuales había escuchado solo por ser miembro de estas comunidades. Y lo que yo hacía ahí era básicamente, era parte del equipo de expansión de una aplicación que el banco usaba de manera interna. Eh, era una aplicación que básicamente hacía más eficiente a los trabajadores del banco. Y esto involucraba mucho trabajo de campo.
y yo era la única persona que había estudiado algo relacionado a investigación. Entonces, yo estaba trabajando con administradores, economistas, ingenieros, industriales. Nadie había hecho investigación y los clientes del banco estaban en San Juan del Urigancho, estaban en Ventanilla y los trabajadores del banco para usar nuestra app tenían que ir a donde la señora que vendía en el mercado en San Juan del Urigancho, en Ventanilla, y mis compañeros que habían estudiado en la de Lima, no, o sea, mis compañeros de chamba nunca habían hecho eso, nunca habían hecho investigación. Entonces, cuando había que preguntar cómo se hacía esto, me llamaban a mí. Entonces, al final terminé liderando muchas cosas de investigación de usuario que se hacían como parte de este equipo. Con esta experiencia, habiendo aprendido como un montón de Scrum, de innovación, de agilidad, y al aprender que lo que yo había estudiado como socióloga podía aplicarse en el sector privado y se llamaba User Research o User Experience Research, dije, ok, como que ya sé qué es lo que puedo hacer yo como socióloga, que quiero trabajar en el sector privado y que tengo experiencia haciendo innovación, haciendo investigación. Y que ya tengo 2 chambas que dicen innovación en mi CV. Entonces, con eso, como que con eso en mi mochilita de herramientas, comencé a postular a distintos trabajos. Aparte, mi equipo era bien como de tecnología, así que yo era como una de un par de mujeres, era la única que venía de un background de ciencias sociales, entonces yo quería como una chamba en donde me sintiera más a gusto. Y me llamaron para el Ministerio de Educación, en donde mi jefa iba a ser una socióloga también de la Católica. Y pregunté un poco a amigos míos de la universidad que trabajaban en el Estado y me dijeron como que esa oficina dentro del Minedu es súper como innovadora, gente súper joven, súper buena onda. Y ya fui a la entrevista, me entrevistaron, les gustó bastante la experiencia que tenía. Y como yo sabía que quería hacer un MBA en el futuro, les dije, me gustaría tener experiencia liderando gente. Y me dijeron, ok, súper bien. Después de como unos cuantos días me contrataron y me contrataron para ser User Researcher Senior. Pero en mi primer día tuve una reunión sobre un proyecto para digitalizar el certificado de estudios. Y yo ni me acordaba del certificado de estudios, o sea, yo me acordaba que el certificado de estudios era una cosa, un papel amarillo que yo había escaneado para cuando postulé a la Católica. Era el único que me acordaba del certificado de estudios. Pero esa fue mi primera reunión en el Ministerio de Educación. Y un mes después decidieron que la oficina encargada de liderar ese proyecto del certificado de estudios iba a ser la mía. Y no había nadie que lidere ese proyecto. Y era un proyecto que le habían presentado a la ministra y que le había encantado. Y no había quien lo lidere. Entonces mi jefa me dijo, bueno, tú dijiste que querías liderar gente, así que ya no eres User Experience Researcher Senior, ahora eres líder de proyectos. Y yo como que, ok, esto es lo que yo pedí, así que voy a liderar este equipo. Y de pronto un par de mis compañeras de trabajo se convirtieron en miembros del equipo que yo estaba liderando, y yo era la más joven de ellas. Eh, entonces me hice cargo de ese proyecto y creo que un año después lo lanzamos, no sé si es que alguien ha causado en la página, pero lanzamos constancia de logros de aprendizaje y el certificado de estudios digital. Después de como, por primera vez en la historia del Perú, hubo como un certificado de estudios digital, gracias a ese proyecto, y ya no era como un papel amarillo que tenían que ir a recoger todos los directores del país en el Ministerio de Educación, sino que se convirtió en un documento digitalizado que utilizaba los sistemas todos los colegios del Perú habían estado utilizando por años. Y para cuando yo me fui del ministerio, creo que se habían descargado más de 1 millón de constancias de logros de aprendizaje y más de 100.000 certificados de estudios digitales, gracias a las plataformas que como armamos en un año. Y eso también involucró como que un montón de como cambios en leyes y fue como que fue súper
complicado. Y, ¿qué más? Y bueno, en medio de ese proyecto, yo postulé al MBA. En medio de ese proyecto yo postulé al MBA y le dije a mi jefa sabía, ella me escribió la carta de recomendación y estaba feliz por mí. En medio de ese proceso hicimos como todo en medio de ese proyecto hicimos como todo el proceso de postulación y, y creo que ya en los últimos meses que yo estuve en el ministerio pasó la pandemia. Pasó la pandemia y mis últimos 6 meses en el ministerio fueron yo entre preparándome para hacer el MBA y yo ayudando en un proyecto, porque no sé si se acuerdan de Aprendo en Casa. Entonces, nuestro equipo también participó en eso y también había mucha gente que perdió su chamba por la pandemia y ya no podían pagar colegios privados. Entonces, ya no podían pagar colegios privados, tenían que transferirse a un colegio público, pero esto era hacer unas colas en los colegios y no podías mandar gente en medio de una pandemia a hacer colas en los colegios. Eh, no podías mandar a la gente a hacer colas en los colegios, así que teníamos que crear toda una plataforma para que la gente pueda hacer eso. Y necesitaban a alguien que se haya especializado en user experience porque eran plataformas digitales. Y yo ya había hecho un montón de investigación con usuarios para hacer mi proyecto del certificado. Había viajado por todo el Perú para hablar con familias, para hablar con UGELes y para hablar con directores. Entonces, como yo tenía ese background de hacer investigación de usuario en el contexto del Ministerio de Educación, me llamaron para ayudar a la usabilidad de esas plataformas. Entonces, mis últimos meses en el ministerio fueron una mezcla de postular, prepararme para postular y trabajar como 20 horas al día para que las plataformas salgan a la hora que el ministro había dicho que iba a salir, que fue súper complicado. Pero con todo ese background, me aceptaron, UCLA me aceptó y vine a Los Ángeles, en donde yo ya teniendo esa experiencia de como que utilizar tecnología y mi background de sociología para entender a las personas y generar como cambios positivos, yo sabía que quería chambear en tecnología. O sea, yo ya había experimentado tener ese impacto en 100.000 personas, en 1 millón de personas, y dije, ok, una empresa de tecnología me va a permitir continuar haciendo eso. Así que postulé y a inicios de este año Apple me hizo una oferta para trabajar en la organización de Apple Care, en donde me desempeñé como MBA intern por 3 meses, un poco de hecho, haciendo investigación de usuario principalmente, haciendo investigación de usuario para unas plataformas de Apple Care. Y sí, o sea, para mí como, honestamente, sin mi background de sociología, no creo que haya sido posible como que tener las oportunidades que tuve. Em, pero sí, creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Pero no sé, yo súper recomiendo hacer un MBA como alguien de ciencias sociales. De hecho, como dijo Carolina, el background de como no tradicional es súper útil en las clases y no es como uno piensa de que, ok, todos van a ser administradores y yo voy a ser como que la rara, no. O sea, mis mejores amigos del MBA son como que han estudiado ciencia, o sea, como que ingeniería de software, química, eh, gente que ha hecho como producciones de teatro, o sea, es como súper diversa las comunidades de como business schools, por lo menos en mi experiencia, y creo que hay como mucho valor en venir de un background de ciencias sociales específicamente. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante también lo que comentas de toda esa experiencia en el Ministerio de Educación en un contexto tan complejo, ¿no? De implementar de manera rápida, de adaptarse a esos cambios, esas necesidades. Y cómo este tema o este campo, ¿no? De acción del User Experience Research cada vez se hace más grande, ¿no? Cómo las empresas lo van incorporando más y de qué forma las personas que vienen de otras rutas pueden aportar mucho más, ¿no? Súper.
Podemos dar ahora un tiempo para preguntas, creo que algunas ya en el chat. No sé si las personas que las han colocado ahí quieren comentarlas por audio. Creo que hay al menos dos, bueno, una que ya era inicial para Carolina, creo que ya hubo un intercambio ahí, y un par de preguntas para Miguel. Tania, no sé si quieres hacer tu pregunta, activar tu micrófono. Espérame, ¿dónde está? Si no, la puedo leer yo también. Sobre todo como recomendaciones, ¿no? Para trabajar en el Estado, saliendo de una especialidad como finanzas de la PUC, ¿en qué área recomendarías entrar a practicar? Justamente teniendo en consideración también el comentario anterior de Carolina de la importancia de practicar, ¿no? De trabajar en distintos espacios para saber qué te interesa más, ¿no? Y a partir de eso poder elegir cuál sería la mejor ruta de búsqueda de posgrados, por ejemplo, ¿no? Esa. Y también otra pregunta, supongo que esas preguntas pueden ser también respondidas como más de recomendaciones directas, ¿no? Carolina, no sé si quieres comentar algo en esa línea. Perdón que no sé por qué no encuentro cómo poner la manito, pero les comento, o sea, de todo lo que he escuchado de Miguel y de Alejandra, y me quedé con las ganas de decirles, una cosa es lo que uno estudia, o sea, el contenido que uno estudia, y otra absolutamente diferente, quizá hasta no relacionada, son las áreas en donde uno puede trabajar, ¿no? O sea, tú puedes estudiar temas, políticas, filosofías, autores, bla, y luego trabajas en operaciones, finanzas, ¿no? Cliente, administración, comercial, bla, bla. Y a mí personalmente me costó entender ese paso, ¿no? Entonces, un poco conectada a la pregunta que hacían, que perdón se me borró, este, yo creo que es bien importante practicar y salir a conocer la realidad del Perú, como decía Miguel, ¿no? Porque yo me acuerdo yo estudié el PRONA cuando estaba en antropología y fue muy diferente cuando me tocó visitar un comedor popular y también muy diferente cuando me tocó hacer una evaluación para el gobierno del PRONA desde una posición de investigación de mercados. Son como, ¿no? Y creo que, este, entonces, ya cierro con esto, lo que uno aprende en la universidad, el conocimiento, todo lo que aprende en una universidad y en una carrera, te puede servir para miles de cosas y lo importante está en encontrar en qué te gustaría trabajar, ¿no? En cuál área, en qué tipo de industria, en qué tipo de empresa y, ¿no? Ese paso es duro, difícil, pero también es bonito, ¿no? Y lo hacemos constantemente. También ahí Miguel lo decía, ¿no? Yo me he reinventado varias veces y Ale ahorita post MBA quizá termina haciendo cosas que nunca se imaginó, ¿no? Este, ya. Gracias, Carolina. Creo que alguien había levantado la mano, me parece parecer una pregunta. No sé si la volvieron a bajar por que ya no. Sí, Ana. Sí, bueno, pillo. Buenas tardes, gracias Miguel, Carolina y Alejandra por compartir sus experiencias. Yo soy Ana, egresada de Economía de la PUC y estoy interesada en este tema de gestión y evaluación de proyectos, inversión privada, gestión pública, también análisis de datos, investigación. Entonces, y me gustaría continuar mis estudios de posgrado fuera. Mi pregunta es, ¿qué tantas oportunidades de aplicar a becas o financiamientos tengo si mi experiencia está siendo en el sector privado, como en investigación? Anteriormente estuve en un TIC-TAC y ahora estoy trabajando en relaciones comunitarias. Gracias. Gracias, Ana. No sé si alguno de los ponentes tiene tips
indicaciones. Gracias, Miguel. Sí, sí, no te preocupes mucho por eso, eh, porque las opciones de becas las puedes encontrar aun cuando, aún digamos, cuando tus años de experiencia están marcados en el sector privado, ¿no? Es decir, digamos, quieres ir a una formación más por el lado de la gestión pública o del desarrollo, de las políticas públicas, pero claro, has empezado con el sector privado, eso no te va a cerrar ninguna puerta ni para postular, ni para que te acepten, ni para conseguir una beca, ¿no? Eh, a ver, yo te puedo hablar más de Europa, ¿no? Y entiendo que Carolina también puede compartirte y, y nuestros colegas, la misma Ale también. Eh, las americanas pueden tener otra lógica, no las conozco tanto, la verdad, pero en Europa lo que van a valorar mucho es tu motivación, ¿no? Eso es lo que eso es lo que quieren ver, ¿no? Lo que, lo que realmente quieren es encontrar al postulante, pues, todo el interés y la expectativa para tener una formación que ellos ofrecen, y eso es lo que tú tienes que mostrar y demostrar, ¿no? Y después de opciones de financiamiento, a ver, no te angusties mucho por eso, a pesar de que es algo que hay que resolver. Eh, yo te diría, concéntrate en las opciones, infórmate lo mejor que puedas en las opciones que a ti te gustan, ¿no? Haz tu lista corta, ten ahí diferentes planes, ¿no? Apunta, por supuesto, si hay algún país que te motiva más. En Europa, en verdad, España, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, todos tienen pues A1, ¿no? A1 y no hay que tener siempre la expectativa de que te quieres ir pues a las grandes marcas, ¿no? Porque, claro, sientes pues que el nombre, ¿no? Pero en realidad todos son muy buenos y la experiencia académica te la van a ofrecer todas porque el nivel es muy bueno en cualquiera, ¿no? Claro, todo el mundo quiere ir a la London o quiere ir a Cambridge o a Oxford por mencionar pues las anglosajonas, pero hay otras opciones buenísimas, ¿no? Buenísimas, es que te van a dar una experiencia y una formación que nunca te la vas a olvidar. Y sobre becas, en Europa hay varias opciones. Hay algunos países que son más caros que otros, sí, ¿no? Inglaterra es caro, ¿no? Pero tienes otras opciones donde puedes encontrar. Así que si ya tienes como que una lista corta, escríbeme al correo. Digamos, yo te puedo ayudar bastante, digamos, en España, en Francia, en Bélgica y Holanda, ahí, digamos, conozco más. Inglaterra he estado, pero también te puedo dar algunas referencias. Así que siéntete cómoda en contactarte, ¿no? Pero, conclusión, no te preocupes porque ahorita has empezado en el sector privado y buscas una maestría más por el lado público o la gestión pública, no vas a tener ninguna limitación. No te preocupes por eso. Muchas gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Gracias, Ana, por tu pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta más que quiera hacer con micrófono abierto. Pueden levantar la manito. Creo que han puesto también un par de preguntas bien puntuales como recomendaciones de rutas, ¿no? Para buscar prácticas, tanto en el sector público como el privado, ¿no? Por ejemplo, Lorena pregunta, ¿y estudia sociología y cómo recomiendan empezar a postular a prácticas y trabajos especialmente para esta carrera si le interesa estar en el sector privado, ¿no? Es un poco las trayectorias que algunos de ustedes han realizado, pero no necesariamente entiendo que es como una búsqueda así de estructurada, ¿no? Si quieres esto, entonces anda por aquí, sino que se va encontrando sobre la marcha, tal vez. Carolina. Yo más bien pienso que sí, es una búsqueda estructurada. O sea, yo hice una lista de
personas que eran antropólogas y que trabajaban en el sector público y en el privado. Luego hice una lista de empresas que me sonaban, podían ser interesantes, ¿no? Y empecé a tomar cafecitos y yo los invitaba, obviamente, y a ver las páginas web de las empresas, leer las noticias, y ahí fui descartando un montón y descubriendo otras nuevas, ¿no? Y de hecho me pasaba clarísimo que yo había escuchado de un puesto que sonaba bacán y cuando iba a hablar con una persona que estaba en algo parecido decía, me muero si yo tengo que hacer algo así, ¿no? Entonces para mí fue útil hacerlo estructurado y creo que aprendí un montón y me permití luego poder decir, ya, esto no quiero, ¿no? De hecho, les digo, o sea, yo ahora en el banco y ya en mi vida, ya como vieja en la vida profesional, me encuentro con gente que quería postular a un banco y terminó en operaciones, porque no tenía idea, solamente quería entrar a un banco, ¿no? Y no tenía, y era economista o lo que fuera, y no tenía idea que estaba entrando a un área de operaciones estaba muy lejos de lo que luego cuando entendió qué ofrecen las instituciones, muy lejos de lo que quería, ¿no? Yo le decía, pero ¿por qué no hiciste una investigación previa para por lo menos filtrar, ¿no? Y tener una lista corta, como dice Miguel, de cosas que te vayan a gustar más. Gracias, Carolina. Una pregunta más también para Miguel. Si me interesan los temas de desarrollo e implementación de políticas públicas, ¿en qué áreas que no sean necesariamente financieras podría buscar prácticas? Bueno, en el sector público siempre voy a recomendar, eh, digamos, yo creo los sectores donde se discute esto por su propia función, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social trabaja bien, a pesar de las turbulencias, muchachos, la función pública sigue trabajando. Entonces yo te diría que si bien la primera y la segunda línea de la función pública ahora pues tiene muchos problemas, la tercera línea, estoy hablando pues de los directores y los equipos que están en las direcciones, siguen trabajando, ¿no? Son profesionales competentes, no es el mejor de los mundos en este momento, ciertamente, todos quisiéramos pues que la primera y la segunda línea fuera la más competente, pero la tercera línea sigue trabajando. Entonces, en el MIDIS es un buen sitio para trabajar siempre. El área de políticas, el área de evaluación del MIDIS, donde se trabaja con evidencia, los funcionarios que están ahí ya tienen muchos años y son buenos, yo diría que es una buena opción. Produce, también hace cosas, produce. MINCETUR y sus unidades ejecutoras también es una buena opción. El Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección General de Inversión Pública o en la Dirección General de Inversión Privada también ven estas cosas. Y no estamos hablando solamente de economistas, ¿sabes? Estamos hablando de formación en ciencias sociales. Ahí hay economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos. Entonces, las ciencias sociales tiene un espectro ahí, ¿no? Es cierto ahí que a veces uno cree pues, que el economista tiene más, digamos, más ventajas, pero en realidad ahora se ha vuelto más multidisciplinario de lo que era antes, ¿no? Eh, Ahora, si ya son, digamos, si quieren entrar en temas más de ventanilla, quiero decir, o sea, y ahí donde vas, pues, estoy hablando del sector público todavía, los municipios es excelente, ¿no? Eso es, uff, ahí tienes que trabajar en condiciones limitadas y sin embargo, pues, ahí es donde ves realmente el día a día. Trabajar en un municipio es como estar, como esas películas, trabajar en un área de emergencia y no para, ¿no? 24/24. Entonces, ese es un municipio, ¿no?
Y hay municipios donde puedes trabajar, ¿no? Uno a veces cree que los municipios son caóticos, pero digamos, no serán el mejor de los mundos, pero es una experiencia profesional que vale la pena, vale la pena. Hay varios sitios, ¿no? O sea, bueno, varios de los distritos en Lima, no solamente en Lima Centro, sino en Lima Sur, en Lima Norte, son sitios donde uno aprende muchísimo, ¿no? Ahora, en el sector privado, también, ¿no? En el sector privado hay varias consultoras. Bueno, Apoyo ha cambiado un poco su giro, ya no está tan metido en los temas del sector público, pero Macrocónsul, los grandes, ¿no? Los conocidos, Trasciende, el mismo Videnza, hay varias ahí consultoras, yo trabajo en una también, que siempre están metidos en la evaluación de políticas públicas, en la evaluación de programas presupuestales, en evaluación de planes estratégicos, de planes sectoriales, de programas de inversiones, en la formulación de proyectos de inversión. Eso, hay varias empresas que, que están en el sector privado, trabajan con el Estado, sí, pero también trabajan con la cooperación internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con organismos de cooperación bilateral, japoneses, alemanes, noruegos, canadienses, etcétera, y con el sector privado, ¿no? O sea, las áreas de responsabilidad social y las áreas comunitarias de muchas empresas grandotas, ¿no? Y ahí están pues las mineras, están las de telecomunicaciones, están los bancos, muchos en las zonas, mucho en el sector privado, en el sector agroalimentario, tienen áreas que ven estas cosas, así que y son súper interesantes, ¿no? Lo que hacen ahí, o sea, en el sector privado puedes encontrar ahí también un área bien simpática. Entonces hay de los dos, ¿no? Hay de los dos. Pero si quieren ya, digamos, más detalle específico, y ahí en bilateral, encantado de darle más datos de los que ya conozco, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No sé si alguien más tiene una pregunta en los últimos minutitos. Y si no, podemos ya ir cerrando esta charla. Sí, creo que ya han sido cubiertas. Muchas gracias, más bien la participación de todas y todos, a los ponentes también. Súper interesante todo lo que han compartido. Como indicamos al inicio, todas las personas que se han sumado al Zoom van a recibir pueden pasar a recoger por mesa partes de la facultad una libretita de la facultad, y vamos a hacer también un sorteo que entiendo que Claudia y Rodrigo nos iban a apoyar con esta última actividad cortita. Claudia. Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Bueno, de hecho, lo que conversamos con Yulisa, que se tuvo que retirar por cuestiones personales, es que, de hecho, tenemos más regalitos de los que somos actualmente en el Zoom. Entonces, podrían como pasar libremente por mesa de partes para elegir alguno de los diversos regalitos que tenemos para ustedes. Ah, genial, gracias. Entonces todos salen sorteados. Sí, Les podemos esa es hacer llegar la buena también noticia. a Miguel y a Carolina. Y bueno, veremos, Alejandra, cuando estés en Lima también, si puedes pasar un día por la facultad a reunirnos, y agradecerte también en persona tu participación. Y entonces vamos cerrando la charla. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos por ese tiempo, por sus comentarios, sus preguntas, respuestas. Creo que ha sido muy enriquecedor, y la idea es seguir teniendo estos espacios de intercambio, ¿no? El próximo año hacerlos más recurrentes y sobre distintas temáticas y procesos, en fin, interesantes para nuestros egresados y egresadas de la facultad. Muchas gracias una vez más, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima.